Vamos a comenzar. Tenemos nuevamente a la doctora Verushka Quintero. Ella es neurólogo veterinario, tiene amplia experiencia a nivel nacional en Venezuela y también ha paseado por España, México, Chile, ha trabajado en Caracas en una unidad de neurocirugía humana también. La pueden ubicar en NeuroVet B o NeuroCardioVet. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neurología. Así que tenemos una persona con amplia experiencia y está repitiendo hoy. Revisen el material que ya está en YouTube, porque ya está su video en YouTube. Denle like, síguenla por Instagram. Bueno, buenas noches de nuevo. Nos encontramos acá. Espero que les haya gustado la charla anterior. Entonces, esta sería la segunda parte en donde vamos a hablar principalmente de afecciones de la médula espinal y cómo detectarlas. Lo que vamos a hablar en esta conferencia es cómo se debe explorar de manera correcta un paciente en el que se sospecha que hay una afección de la médula espinal. Al encontrar esos resultados de esas pruebas que se realizan, cómo correlacionar lo que encuentras con las posibles zonas que estén afectadas, la terminología correcta para describir claramente este tipo de lesiones, definir el segmento en donde está la lesión y diferenciar el grado de afección de las estructuras y en base al grado de afección poder determinar o dar algún tipo de pronóstico a los propietarios. Entonces, vamos a hacer un repaso de la anatomía espinal, ¿ok? Tenemos que la médula espinal está dividida en médula espinal cervical, torácica y lumbar, y que dentro de la médula espinal, según los signos y las inervaciones musculares y de miembros, ellos dividen la médula espinal en segmentos. El segmento cervical, que está comprendido entre la primera cervical y la quinta cervical, la intumescencia cervical, que sería de la cervical 6 a la torácica 2, el segmento tóraco-lumbar, que es de la torácica 3 a la lumbar 3, y la intumescencia lumbar, que es de la lumbar 4 a el primer sacro, y luego del sacro a las caudales. Entonces, acá tenemos que definir dos conceptos que son muy importantes porque son parte de la nomenclatura diaria de la neurología, y son la neurona motora superior y la neurona motora inferior, ¿ok? Upper motor neuron, lower motor neuron. Normalmente ustedes lo van a encontrar como así, UPMN, ¿ok? Entonces, la neurona motora superior es aquella neurona que se va desde las estructuras corticales o del tronco encefálico y viaja a través de la médula espinal, a través de tractos para modular o enviar información referente a movimiento, postura, sensibilidad, etcétera. Y la neurona motora inferior es una neurona que se encarga de la actividad refleja y no tiene ningún tipo de integración directa con las estructuras corticales ni las estructuras cerebrales. Entonces, la neurona motora inferior es nuestra protagonista en lo que ven, la imagen que ven aquí abajo, que es el arco reflejo. Ella es la encargada de llevar a cabo ese arco reflejo y entonces ella se va a ver afectada, o sea, el arco reflejo se va a ver afectado en procesos en donde tienes afección de estas estructuras. Los dos principales lugares en donde tienes la emergencia de las neuronas motoras inferiores son en la intumescencia cervical y en la intumescencia lumbar. Entonces, cuando tú tienes lesiones que están ubicadas en estos segmentos, esas lesiones van a comportarse
de una manera diferente que si están ubicadas en los segmentos craneales o caudales a estas intumescencias. Y eso es clave para neurolocalizar o determinar dónde está la lesión. Dentro de la médula espinal nosotros tenemos tractos. Esos tractos son un grupo de neuronas que se encargan de enviar o traer información a la corteza cerebral. Y entre eso, la idea de esto no es saber toda la ubicación de todos los tractos, sino de manera superficial ubicarnos en que los círculos rojos que están en la parte inferior de la médula espinal serían los tractos corticoespinales, que son los tractos motores, y los círculos verdes que están en la parte lateral de la imagen son los tractos espinotalámicos, que son los encargados de la sensibilidad, tanto sensibilidad superficial como profunda, siendo la superficial más externa, la ubicación más externa con respecto a la profunda. Y los dos triángulos que tienen en la parte superior son los fascículos cuneatus y gracilis, que son los encargados de la parte propioceptiva. ¿Por qué es muy importante esto? Porque al ustedes ver el grado de afección que tienen los miembros de ese paciente, ustedes pueden tener una idea de qué tan grande está esa lesión y qué tanto está afectando esa lesión la médula espinal. De igual forma, según el grado de afección, ustedes pueden tener una idea del pronóstico que se le puede dar a esa mascota. Mientras más afectada, peor pronóstico. Entonces, hablemos de las funciones básicas de las neuronas motoras superiores y de las neuronas motoras inferiores. Dentro de las funciones básicas de las neuronas motoras superiores es el comienzo de la marcha, porque ella es la que se encarga de hacer ese movimiento pendulante de los miembros, ¿ok? Ella es la que da esa orden, ¿ok? También el tono de los músculos antigravitacionales, o sea que está asociada con la postura del animal, y la actividad muscular que está asociada con funciones viscerales, como por ejemplo los músculos respiratorios, la excreción, ese tipo de cosas. Y dentro de las neuronas motoras inferiores, tenemos que sus principales funciones son el arco reflejo, como hablamos anteriormente, el tono muscular, que es la forma que tiene tu músculo sin necesidad de generar ningún tipo de contracción en el mismo. La postura también influye sobre la postura, y la fuerza de soporte del individuo sobre sus miembros. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos una afección de neurona motora baja? Vamos a tener pacientes con incapacidad de soportar su peso. O sea que tenemos un paciente con flacidez, que colapsa, con una especie de tremor muscular por tratar de hacer el movimiento, o en caso de que no estén tan afectados, pacientes con pasos cortos. Dentro de la evaluación ya hablamos de que cuando entra el paciente a la consulta evaluamos el estado mental, si está alerta, cómo entra, y entonces una de las evaluaciones que vamos a hacer es la postura. La postura tiene mucho que ver con qué segmento de esa médula espinal está afectado. Si los pacientes están en estación y pueden mantener su cuerpo completo, tenemos posturas de lordosis o sifosis, que esas posturas las adoptan los pacientes para tratar de sentir menos dolor. Y normalmente lo que nos están diciendo es la zona donde ellos sienten dolor. En la posición normal, ellos están tratando de arquearse para abrir un poco esos espacios y sentir menos presión sobre la médula espinal. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente en posición de lordosis que además, fíjense que tiene renuencia a caminar. Él está allí parado, no se ve muy bien, pero lo están llevando del otro lado, ahí puede ser que se vea, y él tiene renuencia a caminar. Por dolor, yo diría que también me parece que los miembros posteriores no están muy coordinados con respecto a los miembros anteriores, pero él asume esa posición porque tiene dolor al caminar. Y la ventroflexión, de la que ya hablamos en la clase anterior, que es característica de las lesiones cervicales, en donde hay rigidez
de los músculos del cuello y los pacientes son incapaces de subir el cuello y lo que hacen es mover los ojos hacia arriba o dirigir la mirada hacia el lugar a donde se dirigen o de donde les están hablando. Para realizar la evaluación de la marcha, una de las cosas que yo hago es que tomo un pasillo y hago al paciente caminar a lo largo del pasillo. Y en ese caminar, yo evalúo la longitud de los pasos, qué capacidad tiene él para continuar la marcha, o sea, si él puede caminar y seguir caminando o si colapsa. Y luego veo si hay debilidad de los miembros, si arrastran los miembros y cómo es la coordinación de la marcha. Esas son las cosas que se pueden ver. Entonces, dentro de la longitud de los pasos tenemos marchas que son hipermétricas y tenemos pasos cortos, que como les dije anteriormente, son muy característicos de lesiones de neurona motora inferior. Luego, dentro de la paresia o de la debilidad, lo vamos a definir mejor más adelante, pero tenemos la paresia y tenemos la plegia. Y a veces las paresias crónicas, y por eso hago hincapié en esto de las uñas desgastadas, las paresias crónicas que hacen que el paciente arrastre de forma crónica sus miembros, muestra un patrón de desgaste sobre las uñas, que les ayuda a ustedes a tener una idea del tiempo que puede tener este paciente con la lesión. A veces lo que encuentra son lesiones de ruptura, o sea, se rompe la piel y a veces tienes el desgaste de las uñas. Entonces, cuando vamos a hablar de términos, hay que definir dos términos, la ataxia, que la vimos la vez anterior, y la paresia. ¿Y qué es la paresia? La paresia es la debilidad, mientras que la ataxia es la incoordinación. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente. Esta es una de las cosas que yo hago cuando no estoy muy clara de cuáles son los signos que me está presentando ese paciente. Yo hago videos en cámara lenta y eso me permite a mí determinar la longitud del paso, si el paciente está haciendo paso cruzado, si los miembros posteriores chocan con los miembros anteriores, si hay algún arrastre de uno de los miembros, si tiene tendencia a irse a alguno de los lados. Por ejemplo, en este paciente podemos apreciar que hay una alteración en la marcha. Si quieren vamos a repetir, quiero repetir el video para que ustedes vean. Fíjense que acá hay un paso muy largo con respecto al otro, y que los miembros posteriores casi tocan los miembros anteriores, y aunque no se ve muy bien, el miembro anterior del lado izquierdo tiende a responder más lento y hace como que deja los carpos hacia atrás y luego los vuelve a colocar con respecto al miembro anterior del lado derecho. Entonces, eso es un truco que ustedes pueden hacer en consulta cuando no están muy claros de dónde viene la cojera, cuál es el miembro que cojea, si de verdad está débil o no está débil. Pues nada, con la tecnología ahora nosotros podemos hacer estas maravillas. Y aquí tienen un ejemplo de lo que sería ataxia. Esta paciente tiene fuerza para desplazarse, pero fíjense cómo se va de lado, se cruzan los miembros y hay una estación en base ancha en miembros posteriores. Entonces, allí ustedes pueden tener una idea y diferenciar una ataxia de una paresia. Dentro de la paresia tenemos dos definiciones y son la paresia ambulatoria y la paresia no ambulatoria. La paresia ambulatoria es que aunque hay debilidad de los miembros posteriores, el paciente tiene capacidad de desplazarse. Y de desplazar sus cuatro miembros. La paresia no ambulatoria es cuando el paciente no hay ningún tipo de movimiento de los miembros, ¿ok? Dentro de la paresia no ambulatoria tenemos la plegia, en donde, porque podemos tener una paresia no ambulatoria en donde haya movimientos motores, pero que no sea capaz de sostenerse el animal. Ahora, en la plegia no hay ni siquiera algún tipo de movimiento motor, sino que simplemente las patas no se mueven para nada. Dentro de la evaluación de la marcha, entonces tenemos que evaluar la fuerza que tienen ellos para caminar
Y luego tenemos que definir esa paresia. Tenemos monoparesia, que es de un solo miembro. Tenemos paraparesia, que es este video que están viendo acá, una paciente con paraparesia de los miembros posteriores. Luego, el siguiente video es un paciente con monoparesia del miembro posterior derecho. Y luego tenemos un paciente con monoparesia del miembro anterior derecho, que aunque está compensando con los otros 3 miembros, es una monoparesia ambulatoria, pues se nota evidentemente que no está usando de manera correcta el miembro anterior. Ok, también tenemos los términos de tetraparesia y hemiparesia, en donde la hemiparesia es la incapacidad de mover un lado del cuerpo, como este caso. Tenemos pérdida motora de miembro anterior, que se compara con el lado contrario, y luego vamos a ver cómo hay pérdida motora. Ya va. Es que él es muy inquieto. Ajá. Hay un déficit motor también del miembro posterior. Y este es un paciente tetraparésico no ambulatorio. Fíjense que no hay alteración de conciencia, el paciente responde al estímulo externo, pero es absolutamente incapaz de mover sus miembros. Ok, entonces, cuando empezamos a hacer la evaluación neurológica, una de las cosas que hacemos son las respuestas posturales o la propiocepción, respuesta propioceptiva, en donde lo que se hace es que se coloca de manera incorrecta el miembro que vamos a evaluar y se coloca la superficie dorsal del miembro sobre el suelo. Y al colocar esto, el paciente debería corregir de manera automática la posición del miembro. Ahí tenemos una respuesta postural anormal en donde el paciente no corrige la posición de los miembros anteriores. Y acá tenemos un paciente con propiocepción negativa en miembros posteriores. Otra prueba que se realiza, que ayuda mucho a también estudiar la propiocepción, es el visual placing. Y una de las cosas que yo lo hago mucho con los felinos, porque es mucho más difícil hacer un examen neurológico en felinos que en caninos, es mucho más difícil que cooperen. Y lo que haces es que acercas al animal al borde de la mesa, y la respuesta normal es que al él sentir el dorso de la mesa, vuelve a colocar el miembro de manera correcta sobre la mesa. Esto se hace, a veces se hace de 2 maneras. Se hace el paciente viendo la mesa y luego se hace el paciente sin ver la mesa. Y como les digo, es una de las pruebas que nos permite evaluar propiocepción del paciente. Ok, la prueba del salto. La prueba del salto, que ya la vieron en el video anterior, y la voy a volver a repetir acá. En la prueba del salto, lo que se hace es que se levantan 3 miembros de la mascota, 3 de los miembros de la mascota, y uno de los miembros se deja sobre la superficie de la mesa y se inclina la mascota hacia un lado. Lo normal es que él reajuste la posición de la pata a medida que el paciente se va corriendo a lo largo de la mesa. Entonces, este tipo de prueba tiene un valor diagnóstico bastante interesante, porque cuando tú tienes fallos para comenzar la prueba del salto, pero esa prueba del salto la comienza, es un comienzo lento, pero la sigue haciendo, muy probablemente tienes una falla propioceptiva, porque el paciente no tiene la capacidad de determinar que su miembro se está descolocando de manera correcta. Y a mí una de las cosas que me ha pasado es que yo a veces mido propiocepción con la prueba de descolocación del miembro sobre la mesa,
y me da un resultado normal. Y luego, cuando hago la prueba del salto, tengo saltos que inician de manera más lenta. Entonces, no siempre todo va a ser blanco y negro. A veces te tienes que, y por eso hacemos varias pruebas, porque a veces tienes que apoyarte de otras y correlacionar los resultados de cada una de estas pruebas para determinar realmente qué sistema es el que está afectado. Entonces, si tenemos una prueba de salto cuyo inicio se da de manera lenta, muy probablemente estemos en presencia de una afección propioceptiva. Ahora, si la prueba de salto tiene debilidad y no se da, o sea, no tiene la capacidad de seguir la prueba, sino que lo hace una vez y luego arrastra el miembro, entonces es más probable que tengamos una paresia del miembro o una alteración motora. Uno de los problemas con la prueba del salto es que yo, por ejemplo, soy súper pequeña y no puedo con un paciente de 40 kilos levantarle los 3 miembros y cargarlo hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en ese caso, lo que se hace es la prueba de la hemimarcha, y es que se levantan 2 miembros, el anterior y el posterior, y se inclina al paciente hacia el lado contralateral, y es mucho más fácil para realizar para personas que no son fuertes o para animales que son muy grandes. La reacción de extensión postural, no les pude traer un video de esto, pero básicamente lo que haces es que levantas al paciente. También esto es una prueba que no se puede hacer con perros muy grandes, o yo no la puedo hacer con perros muy grandes. Levantas al paciente y lo bajas hasta que toque el suelo, y en el momento en que él toca el suelo, él automáticamente hace una reubicación de los miembros. Entonces, eso ayuda a evaluar el sistema vestibular, porque el paciente, en el momento en que toca suelo, envía la información a nivel central, y a nivel central le dicen, tienes que ubicar los miembros de esta manera para poder mantenerte. Es una prueba que se usa para estudiar el sistema vestibular. Ahora, las reacciones posturales tienen su truco, y es cuando estamos hablando de lesiones de neurona motora inferior. Porque una de las cosas que no les dije, que se me pasó a decirles, es que tenemos las lesiones de neurona motora inferior en las intumescencias, pero también tenemos las lesiones neuromusculares, que de eso también vamos a hablar. Y se dice que son de neurona motora inferior porque son lesiones que se dan en la unión entre la neurona y el músculo, en la unión de la placa motora. Entonces, esas lesiones tienen de característica que dan una debilidad muy marcada, en donde se puede creer que el paciente tiene o sea, que está tetraparésico y que es una lesión cervical, pero cuando tú haces pruebas como, por ejemplo, la propiocepción, te encuentras que el paciente tiene propiocepción. El tema de hacer estas reacciones posturales en este tipo de pacientes es que ellos están muy débiles para sostener su cuerpo, y siempre tienes que ayudarte, no sé si ven aquí la mano del ayudante, tienes que ayudarlos a sostener el peso, y de hecho ellos están tocando la mesa, pero no sosteniendo completamente el peso. Y esto es importante que lo practiquen, porque puede ser lo que les permita definir una lesión neuromuscular de una lesión cervical. Y el abordaje y el pronóstico y el diagnóstico y las enfermedades que van a pensar son totalmente diferentes. Ok, entonces luego tenemos la evaluación de los reflejos espinales. Una de las cosas que pasa es que estas clases yo las hago lo más prácticas posibles. O sea, yo las hago tratando de irme a la mayor realidad posible. Que realmente en miembros torácicos muchas veces
da normal y no es un signo clínico porque es difícil de sacar estos reflejos. Entonces, yo particularmente en los miembros torácicos llevo a cabo el reflejo de retirada o reflejo flexor, el extensor carporradial y el músculo cutáneo. Aquí tenemos un ejemplo de reflejo del extensor carporradial, ¿ok? Cuya emisión de neurona motora está en el segmento C7T2, y luego tenemos el reflejo de retirada, que es básicamente, aquí evalúas dos cosas. Primero, la sensibilidad de la mascota, y luego la capacidad que tiene de retirar el miembro. Fíjense que este paciente, aunque le duele, no está en capacidad de retirar el miembro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, que vamos a hablar más adelante de sensibilidad, pero quiero hablarlo de una vez. En el reflejo flexor, tú tienes acá el reflejo solamente, que sería la retirada del miembro del punto en donde se está haciendo la nociocepción. Si eso ocurre, eso simplemente quiere decir que la intumescencia está sana, pero no quiere decir que el paciente está sintiendo. El paciente está sintiendo cuando hay una vocalización o el paciente busca ver el miembro o gruñe o hace algún gesto que nos sugiera que está sintiendo. Pero el simple reflejo de retirada, tanto de miembros anteriores como de miembros posteriores, no es sugerente de sensibilidad, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Dentro de los reflejos espinales en los pelvianos tenemos el reflejo flexor, el reflejo tibial, el patelar. Aquí les traigo un ejemplo. Ese es el ciático, el patelar, ¿ok? El tibial. Y si ven con mucho detalle, no sé si se dan cuenta, en los últimos reflejos que hago, yo espero que puedan apreciarlo, hay como un temblor luego que se realiza el reflejo, es como un tremor. Entonces, cuando tú estás evaluando reflejos, tú tienes reflejos ausentes, reflejos presentes. Ahí, dentro de los ausentes y los presentes, tienes los disminuidos, y luego de los presentes tienes los clonos. Y los clonos es eso que están viendo allí, que luego de realizar el estímulo y generar el reflejo se queda como pegado, o sea, lo sigue haciendo, o sigue haciendo como un temblor del miembro. Y eso es porque todos los movimientos que nosotros hacemos están modulados. Y estos reflejos tienen una modulación de una neurona motora superior. Cuando se realizan estos reflejos y hay lesiones más craneales, estos reflejos generan estos clonos, ¿ok? Y eso lo que te está indicando es que hay una lesión más craneal, que la lesión está más craneal del centro del reflejo. Ahora, ¿cómo saber si los reflejos están disminuidos o están aumentados? Eso es complicado, porque tiene mucho que ver con hacer muchas veces los reflejos de muchos pacientes, sanos y enfermos. Y acostumbrarse a ver reflejos normales para poder identificar si el reflejo está aumentado o está disminuido. De hecho, eso también tiene mucho que ver con el operario. Obviamente, si siempre es uno, pues uno sabe qué fuerza imprime sobre el miembro, pero a veces, si son videos que te están mandando, tú puedes confundirte y pensar que el reflejo está disminuido, y puede ser que lo que pasa es que están haciendo de manera incorrecta la prueba, o que está aumentado y también es porque están golpeando muy fuerte. Luego tenemos el reflejo perineal, que el reflejo perineal es, yo rara vez pincho, yo lo que hago es que rasco alrededor del ano, ¿ok? Y lo que vas a tener normalmente es una contracción refleja del esfínter anal. Otro de los reflejos que estudiamos es el reflejo panicular.
el reflejo panicular tiene un valor sobre la neurolocalización de la lesión, teniendo en cuenta que los segmentos de la médula espinal no corresponden a las vértebras, o sea, el segmento C3 no corresponde a la cervical 3. Normalmente lo que tenemos es que la médula espinal tiene la emergencia de sus miembros hacia caudal. Entonces, cuando nosotros hacemos este reflejo panicular y estimulamos el músculo cutáneo, lo que vamos a tener es una contracción de ese músculo a nivel dorsal. En el punto en el que se interrumpe esa contracción del músculo, se dice que craneal, dos vértebras más craneal, es probable que esté la lesión. Eso no es tan exacto así, porque muchas veces una de las cosas que tenemos es que los pacientes tienen lesiones traumáticas y esas lesiones traumáticas generan un edema que va hacia caudal y entonces tienes un edema compresivo, dos espacios más caudal de donde está la verdadera lesión, y el reflejo panicular se interrumpe entonces 4 segmentos más atrás de donde está la lesión. Pero por lo menos nos ayuda a ubicarnos un poco en la posible localización de la lesión. Entonces, resumiendo, si tenemos si vamos a evaluar los miembros torácicos y evaluamos el miembro flexor, el segmento espinal que estamos evaluando es entre C6 y T2. Si evaluamos el extensor carporradial, el segmento espinal que estamos evaluando es entre C7 y T2. Si en los miembros pélvicos evaluamos el flexor, el sector que estamos evaluando es entre L6 y S1. Y si evaluamos el patelar, entre L4 y L6. Y el perineal, el segmento que estamos evaluando es entre L7 y S1. Cada uno de ellos correspondiéndose con su nivel en el canal vertebral. Y es a lo que me refería. El segmento C6 no es la vértebra C6, es el segmento de la médula espinal. La vértebra es diferente, o sea, el conteo de los segmentos no va directamente correlacionado con el conteo de las vértebras. Hablemos un poco entonces más de la nociocepción o sensibilidad, en donde tenemos que la nociocepción es una respuesta que tiene que ver con la integración de la sensibilidad del miembro y de la sensibilidad, la médula espinal y el cerebro. Si hay una interrupción en la comunicación entre el miembro y el cerebro, pues va a haber una alteración en la sensibilidad. Teniendo en cuenta que, como vimos en las primeras láminas, los tractos, que son los tractos espinotalámicos, los de la sensibilidad superficial tienden a ir de manera más externa y los de la sensibilidad profunda más interna. Este es uno de los ejemplos en donde estamos evaluando sensibilidad superficial. Este paciente tiene una lesión de columna. No me moleste la pata, mi señor. Y eso es una doctora que habla con sus pacientes. Y aquí lo que vemos es que hay reflejo de retirada, pero además el paciente estaba totalmente acostado, lo ponemos de nuevo, estaba ahí acostado, tranquilo, y la doctora vino a molestarlo y él, exacto, ve el miembro. No me moleste la pata, mi señor. Y hay un cambio de actitud. Probablemente la sensibilidad superficial de ese gato no estaba al 100%, pero había sensibilidad superficial. Y la sensibilidad profunda se prueba tomando unas pinzas y pellizcando la falange de la mascota. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que si tienes sensibilidad superficial ya no es necesario evaluar sensibilidad profunda. ¿Ok? Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que la sensibilidad ayuda a dar un valor pronóstico de la lesión. Bien se está hablando últimamente que antes, cuando tú tenías lesiones de paraplegia o paraparesia no ambulatoria hiperagudas, en donde no había sensibilidad profunda,
se consideraba una emergencia y la gente era a las 3 de la mañana, y si a las 3 de la mañana llegaba a la clínica, a las 3 de la mañana empezaban a hacer resonancia y entraban a operar. Realmente han salido algunos estudios en donde dice que no influye tanto el tiempo, obviamente no vas a esperar 3 días para operarlo, pero que no es una emergencia que se tiene que tomar así como tan rápido. Porque una de las cosas que tienes acá es que a veces no tienes sensibilidad profunda, y al manejar el edema y reducir el edema alrededor de la lesión, comienzas a tener sensibilidad, y es por el edema secundario al trauma. Entonces, lo que sí se habla mucho es que si tienes sensibilidad superficial, el pronóstico es mucho mejor, bien sea si vas a llevar al paciente a cirugía, que si tienes ausencia de sensibilidad profunda, porque cuando tienes ausencia de sensibilidad profunda estamos hablando de que hay tractos sensitivos que están más hacia la zona interna de la médula espinal, que están afectados. Y eso quiere decir que hay una presión importante sobre la médula espinal, que hay un grado de isquemia importante, tal vez sobre ese tejido espinal, y bueno, que el grado de daño pues no se puede estimar sin hacer más estudios, pero que, a ver, hay que pensar que es un grado notable, importante. Entonces, si hacemos una integración, esto sería fenomenal si todos pudiésemos hablar. Si hacemos una integración, si tenemos un paciente en el que tenemos una lesión en C1, C5, vamos a tener afección propioceptiva de los 4 miembros, vamos a tener reflejos normales en miembros anteriores y no normales en miembros posteriores, vamos a tener, dependiendo del nivel de lesión, una tetraparesia. Luego, si tenemos una lesión en C6-T2, vamos a tener reflejos normales en miembros posteriores, reflejos disminuidos en miembros anteriores, probablemente vamos a tener una tetraparesia y vamos a tener alteración propioceptiva en miembros posteriores y en miembros anteriores. Luego, este es el segmento más largo, que es el segmento T3-L3, y también es el que se lesiona de forma más común. Si tenemos una lesión en T3-L3, vamos a tener normoreflexia en miembros anteriores, con propiocepción normal en miembros anteriores, y afección de miembros posteriores, pero con reflejos normales. Y luego, si tenemos una lesión en L4-S1, entonces vamos a tener afección motora de miembros posteriores con afección de reflejos de miembros posteriores. No sé si ustedes son los que hacen imágenes en algunas de sus clínicas, pero cuando ustedes tienen lesiones en el segmento T3-L3, es importante que tomen el segmento completo, porque muchas veces nos enfrascamos yo le digo, el puente dañado, que es de T10 a L3, y hacemos resonancia o radiografía de esa zona y decimos, mira, no, aquí no hay nada. Y resulta que había una fractura en T5, T6. Entonces, es importante cuando ustedes están haciendo la valoración imagenológica del paciente, tener en cuenta que el segmento T3-L3 es bastante largo y que si tienes signos compatibles con este segmento, tienes que evaluar el segmento entero. Ok, entonces, vamos a caracterizar cada uno de estos síndromes según su zona afectada. Como ya hablamos, en el síndrome cervical, tú vas a tener tetraparesia o tetraplegia. Aquí tenemos 2 pacientes que tienen afección cervical. La paciente de adelante, fíjense que no tiene propiocepción de miembros anteriores, y en los miembros posteriores, cuando lo evalúas, realmente no es propiocepción lo que ella tiene. Lo que ella tiene es una hipertonía del miembro, y por eso ella tiende a tenerlos extendidos y da una falsa sensación de que hay propiocepción allí.
Y luego tú ves que es incapaz de sostener su peso. O sea, la colocas y ella es incapaz de sostener su peso, ¿ok? Esta paciente tiene una tetraparesia no ambulatoria con una lesión cervical muy probablemente ubicada en C1, C5. Ok, y luego tenemos este paciente, que es un paciente que es ambulatorio, y fíjate que es un paciente que podría ser confuso, ¿por qué? Porque tiene pasos cortos en miembros anteriores y luego no se soporta muy bien en miembros posteriores. Y tú podrías pensar que estás en presencia de una afección neuromuscular, puede ser, o tal vez por la base ancha en miembros posteriores, una afección vestibular. El truco acá es que ego tiene debilidad en miembros posteriores, por eso no se soporta bien en miembros posteriores. De hecho, ustedes ven que el cuerpo tiene tendencia a caerse hacia atrás. Y la afección de miembros anteriores es porque es una lesión que está entre, era un tumor, y el tumor estaba entre C5, C6 y C7. Entonces, tú tenías signos como de C6, T2 y tenías signos cervicales también. Entonces, ahí es un poco tricky la cosa, pero cuando tú haces la evaluación, ves la propiocepción, ya empiezas a ubicarte mejor porque tienes disminución o alteración de la propiocepción de los 4 miembros y luego tenía muchísimo dolor cervical y ellos describen que es un paciente que tiene dolor crónico desde hace 2 años. Ahora, ¿qué pasa en el síndrome cervical? ¿Cómo va a estar la sensibilidad? Bueno, el tema es que estamos hablando que los tractos de la sensibilidad profunda van bastante internos. Entonces, si tenemos una lesión cervical, por allí también tenemos los tractos que van hacia los músculos respiratorios. Si la lesión cervical es muy marcada, la ausencia de sensibilidad profunda no es más que sinónimo de muerte, porque si tú no tienes sensibilidad profunda en las cervicales, la lesión es tan grande que no hay la información que se necesita para la movilización de los músculos respiratorios y entonces el perro no tiene la capacidad de respirar. Entonces es importante decir, bueno, sí, no tiene sensibilidad profunda en cervicales, bueno, el perro está muerto. ¿Ok? Ok, bueno, ya hablamos de esto. Normalmente en C6T2, si quieren repasamos, vamos a tener los reflejos anteriores disminuidos, los reflejos posteriores van a estar normales y vamos a tener una afección propioceptiva de los 4 miembros. Luego tenemos el síndrome toracolumbar, que sería en el segmento entre T3 y L3, en donde el paciente tiende a tener una paraparesia o una plegia de miembros posteriores con miembros anteriores normales. Fíjense, en este caso, este paciente tiene movimiento motor de miembros posteriores, pero no es capaz de mantener su cuerpo, el peso de su cuerpo, ¿ok? Pero se deambula de manera normal con los miembros anteriores y tiene fuerza en los miembros anteriores y no hay ninguna alteración en miembros anteriores. Entonces, en estos casos vamos a tener reflejos normales tanto en miembros anteriores como en miembros posteriores y bueno, podemos tener casos en donde haya ausencia de sensibilidad tanto superficial como profunda, que son los casos más severos, y casos en los que haya presencia de sensibilidad. Una de las cosas interesantes acá es empezar a definir la vejiga, y es que la vejiga tiene una inervación por parte de la intumescencia que se encarga del proceso de la inervación simpática y parasimpática de la vejiga, pero eso no es autónomo, o sea, eso no solo es la intumescencia la que se encarga de eso. Hay una conexión a nivel central que es la que da paso al vaciamiento de la vejiga. Y en estos pacientes es común que como no hay conexión entre los miembros posteriores con las superficies corticales, entonces no se puede dar de manera correcta el vaciamiento de la vejiga. Luego de pasado un tiempo, si esto se vuelve crónico, el paciente desarrolla
a partir de la inervación de la intumescencia, una manera de, como reflejo, vaciar la vejiga cuando está demasiado llena. Pero los primeros días vas a tener pacientes que pueden pasar más de 48 horas sin orinar. Y cuando tratas de exprimir la vejiga, es una vejiga que es difícil de vaciar. Luego tenemos el síndrome lumbar, en donde vamos a tener los reflejos posteriores reducidos, si estamos en L4-S1, flacidez de los músculos, igual puede haber paraparesia o plegia, y los miembros anteriores están normales. Una de las características de estos pacientes es que estos pacientes, como el paciente del video, tienen la capacidad de hacer el movimiento del paso, pero no tienen la capacidad de mantenerse. Y cuando tú los levantas, como en este caso, el paciente puede desplazarse sin ningún problema. Y está haciendo el movimiento del paso y está comenzando el paso, pero no tiene la capacidad para mantener su peso. Ya vengo a síndrome lumbar, pero quiero que vean el siguiente video, que es cuando no lo sostienes. Hay una contracción, se puede dar una contracción de los miembros posteriores, pero el paciente no está en capacidad de mantener su cuerpo con los miembros posteriores. Ok, y luego tenemos el síndrome lumbar L6-S1, en donde vamos a tener apertura del esfínter anal. A veces, si la lesión no está marcada, no tienes apertura del esfínter anal, pero sí tienes deficiencia del reflejo perineal. Una cola flácida, caída, y normalmente tienes le dicen incontinencia urinaria, pero no es la incontinencia de grandes charcos, sino que es como un leaking, un goteo, ¿ok? Y puedes tener una vejiga llena, pero que al tratar de vaciarla, se vacía con mucha facilidad. María. Ok, les traje esto porque es bastante interesante. Muchas veces la gente dice, él tuvo una lesión de hernia y no lo operamos y 2 meses después camina. Realmente nosotros tenemos en nuestros pacientes algo que no tenemos en los humanos, que se denomina marcha espinal. Y es que tenemos centros generadores de movimiento, centros generadores de patrón en la médula lumbar, a lo largo de toda la médula espinal, que permiten que se genere un patrón de movimiento, pero que el paciente no tiene ni sensibilidad superficial, ni sensibilidad profunda, ni propiocepción. Pero el paciente es capaz de deambular. Entonces, a esto se le denomina marcha espinal, y no quiere decir que la lesión se mejoró, sino quiere decir que la médula espinal de una u otra manera logró sustituir la función cerebral. Y de hecho, si ustedes pueden apreciar, esto es una marcha en donde no se ve, en donde no se ve coordinación de los miembros posteriores con respecto a los miembros anteriores, es una marcha refleja, y que muchas veces en fisioterapia, en pacientes que se hacen mucha fisioterapia, se puede crear esta marcha. Y otra de las cosas que tienes en cuenta es que si dejan de hacer la fisioterapia, si dejan de estimularlo, si dejan de pasearlo, el paciente pierde la capacidad de caminar. Ok, y por último, tenemos las afecciones neuromusculares, que las afecciones neuromusculares son enfermedades que van a afectar principalmente a, como lo dicen, la unión de la neurona con las fibras musculares, en esa unión que se llama placa motora, en donde vamos a tener, pueden ser lesiones de desmielinización de la neurona, pueden ser lesiones de la fibra muscular como tal, o pueden ser lesiones de la conexión de los neurotransmisores de esa neurona con respecto a la fibra muscular, o de los receptores en donde se colocan esos neurotransmisores para generar la contracción muscular. Y una de las cosas que son características de estas afecciones es que son pacientes muy débiles, son pacientes con marcha corta,
que tienen agotamiento muscular y puedes ver fasciculaciones. Son pacientes que a veces estas enfermedades son secundarias a una actividad de ejercicio y luego hacen un colapso, o sea que generan intolerancia al ejercicio. Tienen afección de los reflejos porque serían lesiones de neurona motora inferior. Y mi pregunta acá, que después me dicen la respuesta, es cómo estaría la propiocepción de estos pacientes. Entonces, dentro de las afecciones neuromusculares tenemos esta marcha que es muy característica, que es un paciente que tiene la capacidad de hacer los movimientos motores de los miembros, pero no tiene la capacidad de sostener su cuerpo. Una de las cosas que tenemos que diferenciar acá, entonces, es la presencia de propiocepción. Porque si tenemos propiocepción normal en los 4 miembros, entonces ya no deberíamos pensar en una afección en C6T2. Y también la afección de los reflejos. Pero si los reflejos posteriores con esta marcha están alterados, entonces tenemos que también pensar en que probablemente es una afección neuromuscular. Una de las cosas que también pasa con estos pacientes es que estos pacientes tienden a tener afecciones vocales, como afonía. Este paciente de acá es una marcha muy típica de los pacientes con miastenia, que son esos pasitos cortitos que tratan de incorporarse, pero no pueden incorporarse de miembros posteriores. Y fíjense que aquí entonces podrías confundirlo, por ejemplo, con una afección lumbar. Pero cuando hacemos la evaluación de los reflejos, entonces allí vamos a encontrar la alteración de los reflejos. Este es otro paciente. Ajá. Este es un paciente, imagínate, es un bulldog francés de 4 años en la clínica que no está corriendo y tumbando todo. Y fíjense que los pasos son pasos muy cortos, que nos cuesta mucho sacarlo del consultorio, y son pasitos muy cortitos, porque tienen muchísima dificultad para llevar a cabo a sostener y sostenerse a la par de llevar a cabo el paso o la marcha. Este es un paciente que fue una polimiositis. Y este paciente de acá es la misma marcha. Fíjense que trata de impulsarse con los 4 miembros, que hay capacidad motora, pero que no tiene capacidad para sostener su cuerpo. Entonces, estos son movimientos o marchas, digámoslo así, características de afecciones neuromusculares. Entonces, resumiendo esta hora, tenemos que si tenemos afecciones en C1, C5, los reflejos van a estar normales, con propiocepción anormal en los 4 miembros. Si tenemos una lesión en C6T2, vamos a tener reflejos anormales en los miembros anteriores, con propiocepción anormal en los 4 miembros. Si tenemos una lesión en T3L3, vamos a tener reflejos normales en los miembros anteriores, y reflejos normales en los miembros posteriores, con propiocepción anormal en los miembros posteriores. Si tenemos una lesión en el L4S1, vamos a tener reflejos anormales en los miembros posteriores, con propiocepción anormal en miembros posteriores, y en miembros anteriores todo normal. Y si tenemos una lesión neuromuscular, un problema neuromuscular, vamos a tener reflejos anormales en los 4 miembros o disminuidos, pero la propiocepción va a ser normal. Ok, déjenme ver si puedo abrir el chat para hacer este caso. Ok, entonces tenemos un canino de 9 años que tiene goteo constante de la orina, tiene pérdida del tono del esfínter, no hay propiocepción de los miembros posteriores, el reflejo patelar está normal, el reflejo flexor está ausente. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería su neurolocalización más probable?
Ok, Carlos dice L7S1, Enrique dice T3L3. Ok, para todos. La clave acá es que tenemos un reflejo flexor ausente, o sea que el reflejo de retirada no está normal, ¿ok? Y luego también tenemos que hay una vejiga que está incontinente. Así que entre Carlos y Ana Nieves, ambos están en lo correcto. El segmento sería L6S1, lumbar. Y entonces lo que nos está dando aquí la clave es el tono del esfínter anal, el goteo constante de la vejiga y la ausencia del reflejo flexor o reflejo de retirada. Bueno, ya esto era lo que les tenía por el día de hoy. Espero que me hayan comprendido y que haya sido de su agrado. Yo soy de Mérida, como muchos de ustedes pudieron haberse dado cuenta. Y nada, soy de Mérida con mucho orgullo y espero algún día poder volver a mi tierra amada. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos, por ejemplo, de los síndromes, por ejemplo, el toracolumbar, tú haces mucho hincapié en los reflejos y en la propiocepción. De lo que hemos visto nosotros estudiando, hablan mucho del tipo del paso, ¿no? Ellos dicen que si es upper, Neurona motora superior, ajá. de la neurona motora superior, hay rigidez en los miembros. Exacto, En los miembros. Sí. Y si es lower, si es baja, es flácida. Ajá, exactamente. Fácil. Lo que pasa es que eso son cosas que son muy literales. Ok. Déjame terminar aquí con Jenner. Esas son cosas que son muy literales, pero en general, cuando tú tienes alteración de T3L3, tienes hipertonía de los miembros posteriores, ¿ok? O sea, rigidez de miembros posteriores. Y cuando es L4S1, lo más común es que es flacidez. Y de hecho, se hace mucho hincapié en que en L4S1 tú no tienes fuerza para mantener tu peso. ¿Ok? Entonces, claro, les hablan del gait, del paso, pero básicamente lo que tienes que saber es que el E4S1 te va a dar el tono de los miembros posteriores. Si no lo tienes, no tienes ningún tipo de fuerza y es flácido. Y luego la neurona motora superior te va a ayudar a la postura, a modular esos músculos antigravitacionales. Cuando tú no tienes la modulación, porque se interrumpe con respecto al cerebro, entonces tienes tendencia a la rigidez y por eso te hablan de rigidez de miembros posteriores. Pero en un paciente que tiene 24 horas de lesionado, tú no vas a ver esa rigidez. La hipermetría normalmente está relacionada con lesiones centrales, ciertamente es así, pero podemos tener pasos largos en pacientes que tienen lesiones espinales por una ataxia propioceptiva. Y por eso hablamos en la charla anterior de que tenemos la ataxia vestibular, la ataxia cerebelar y la ataxia propioceptiva. Entonces, cuando tienes lesiones que te alteran la propiocepción, tienes una ataxia propioceptiva y puedes tener pasos irregulares. Con respecto a lo de la pregunta de la doctora María Isabel, el perro tenía la lesión toracolumbar, ¿ok? Entonces, la médula no es que suplanta el cerebro, porque ella no logra hacer un paso coordinado con el resto del cuerpo. Ella lo que hace es que genera un patrón de marcha que se repite, que se repite, que se repite, y permite que el perro tenga tono y camine. Entonces, la lesión es una lesión toracolumbar que ese perro de manera aguda, o sea, cuando llegó, no se podía parar y no podía mover los miembros posteriores, pero que luego, con la fisioterapia, se activaron nuestros centros generadores de patrón y él tuvo la capacidad de andar de manera desordenada, pero andar, sin recuperar ningún tipo de sensibilidad ni propiocepción. Cada vértebra tenemos cervical 1, cervical 2, cervical 3. Entonces, lo que pasa es que los segmentos de la médula espinal no emergen. O sea, cuando yo te digo segmento C1, C5, no llega hasta la C5. ¿Me explico?
O sea, los segmentos de cada médula espinal no van exactamente con esa vértebra cervical, porque no se correlaciona cada uno, o sea, vértebra cervical 1, segmento cervical 1, no es así, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú tienes el segmento L5, que realmente está más craneal, y por ejemplo, el segmento C, la cervical 7, ahí empiezas con C6T2. Entonces, los segmentos no se corresponden directamente con el número que se le otorga a cada vértebra. No sé si me expliqué. Verusca, había otra pregunta aquí. ¿Podemos extrapolar esto a otras especies? Por ejemplo, equinos, bovinos. Está complicada esa pregunta. Sí, está complicada. Fíjate que, a ver, yo no sé mucho realmente de grandes animales. De lo poco que sé es de equinos. Y una de las cosas que sí que sí se evalúa en ellos, por ejemplo, es la propiocepción. También se buscan ataxias. Yo me acuerdo que una de las cosas que se hacía era que el caballo se ponía a caminar y luego con la cola, como que se alaba la cola para cambiar de dirección y ver la capacidad que tenía él de recolocar sus miembros en la dirección en donde se estaba cambiando. Y eso tenía que ver con la propiocepción. Pero obviamente la evaluación del paciente equino es muy diferente. O sea, yo no puedo poner un equino a saltar en 3 patas, en 2. Bueno, se me hace difícil pensarlo, imaginarlo. Pero digamos que tal vez con la evaluación de reflejos y eso sí es extrapolable. La sensibilidad, los reflejos. Ahora, la evaluación de propiocepción ya son pruebas diferentes. Básicamente, ¿qué es la caudequina? La caudequina es donde termina la médula espinal y comienza todo lo que son las ramificaciones nerviosas, ¿ok? Y a partir de dónde se ve eso, a partir de la lumbar 6. Entonces, cuando yo les hablo del L6S1, les estoy hablando de síndrome de caudequina. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Ahí ya tú no tienes lesiones de la médula espinal per se. Estos son terminaciones, o sea, las terminaciones nerviosas que van hacia atrás, y a partir de allí tienes la emergencia del nervio, de varios nervios. Entre esos, los que van al esfínter perianal, los que van al tono de la cola, el pudendo. Entonces, al tú lesionar esos nervios, pues tienes los signos que te estoy describiendo aquí, que son apertura del esfínter anal, cola flácida, impotencia urinaria. Cuando tú tienes un Chief-Charrington, tú tienes unas neuronas moduladoras de la extensión de los miembros anteriores. Y esas neuronas moduladoras de esa extensión están ubicadas en el segmento L1, L3. Entonces, cuando tú tienes una lesión toracolumbar, aunque no estés afectando directamente los miembros anteriores, la modulación de la extensión de los miembros anteriores se da allá atrás. O sea, ellos se encargan de modular y mandar la información a miembros anteriores. Como esa zona está afectada, la modulación no se da de manera correcta y no hay quien module la hiperextensión de los miembros. Pero los miembros tienen propiocepción, tienen sensibilidad y los pueden mover. Ahora, lo que no pueden es controlar la hiperextensión de los miembros anteriores. Y como les dije en la charla anterior, el Chief-Charrington no tiene ningún tipo de valor pronóstico, sino que simplemente nos dice que tenemos una lesión en T3L3. Sí, Carlos, sí lo puedo. Podemos hablar de abulsión de plexo braquial. La abulsión de plexo braquial no es más que cuando el miembro, por un evento normalmente traumático, o sea, todas las terminaciones nerviosas que van tanto hacia la intumescencia como hacia los nervios espinales que emergen de las cervicales, se desgarran o se rompen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes neuronas aferentes y neuronas eferentes de ese miembro. Las neuronas aferentes, que son las encargadas de llevar todo lo que es el movimiento o la parte motora de ese miembro, no van a ser capaces de llevar un efecto motor
correcto. Y luego, las neuronas, por ejemplo, de la sensibilidad no van a ser capaces de traer la información sensitiva a la médula espinal. Entonces vas a tener un miembro que se arrastra. ¿Por qué? Porque no es que se despega el músculo, es un desgarro del plexo, de las fibras nerviosas. Es un miembro que arrastras porque no lo sientes, que no tienes capacidad de moverlo de forma motora, pero otra de las cosas que puede correlacionarse con la evolución del plexo braquial es el síndrome de Horner. Y porque no sé si se acuerdan que yo les hablé en la conferencia anterior que la inervación simpática del ojo tiene que ver con una integración con un ganglio cervical. Entonces, cuando tú tienes la avulsión del plexo braquial, muchas veces ese ganglio se ve afectado y no se da la inervación simpática de manera correcta al ojo del mismo lado donde tienes la avulsión y desarrollas un síndrome de Horner en ese lado de la cara y la lesión del miembro del paciente. Ajá, eso está súper interesante, Ernesto, fíjate. El distemper lo que hace es un proceso de desmielinización de las neuronas. Entonces, si tú me preguntas a mí si afecta a alguno de estos segmentos, afecta a quien quiera, porque el distemper afecta al sistema nervioso. Entonces, él puede, por ejemplo, afectar una intumescencia o puede afectar la parte neuromuscular, o sea, las neuronas motoras que van hacia ese miembro. Una de las cosas muy comunes es que perdemos la mielinización de las neuronas motoras hacia alguna parte de algún grupo muscular y no hay una modulación y por eso se da el movimiento de mioclono que ven característico. Pero hay muchos pacientes que presentan paraparesia, a veces reversible, a veces irreversible, secundaria a distemper, porque el distemper lesionó esa zona, por ejemplo, toracolumbar o lumbosacra. Verusca, tengo otra pregunta. Muchas veces en la práctica llegan animales con una lesión toracolumbar aguda que quizás tiene 5, 6 horas, 10 horas. Mi pregunta es, ¿cuándo se considera que debemos ir más allá en referirlo a un neurólogo, referirlo a exámenes más avanzados de imágenes? ¿Esperamos? Esto es un tema, ¿por qué? Porque si tú tienes la certeza de que hubo un traumatismo, tú tienes una lesión de una luxación importante o una fractura en donde hay los 3 compartimientos de la vértebra están comprometidos y estás viendo que hay una muy posible compresión sobre la médula espinal importante y tú evalúas la sensibilidad de tu paciente y tu paciente no tiene sensibilidad superficial y no tiene sensibilidad profunda, nada, ni porque le deje el mejor antiinflamatorio del planeta, eso va a salir adelante, ¿ok? Ahora, si tenemos un paciente que, por ejemplo, estaba en su casa, la señora salió al supermercado, volvió, el paciente no movía las patas atrás, pero no se puede mantener en los miembros posteriores, mueve un poquito las patas de atrás, obviamente no un movimiento motor normal, y además de eso, tienes sensibilidad superficial y tienes sensibilidad profunda, entonces allí tú podrías jugártela y dar antiinflamatorios y tenerlo en observación. Ahora, fíjate algo, una de las cosas de las que se habla es que tú tienes que mantener la perfusión de la médula espinal. Entonces, si tú lo mandas a casa y el paciente no consume alimento, no toma agua, se pone hipovolémico, la perfusión de tu médula espinal va a disminuir. Entonces, lo que se recomienda es, si tú quieres probar con los antiinflamatorios, tienes que mantenerlo en observación en la clínica con una fluidoterapia adecuada, con un control de la presión arterial del paciente para estar seguro de que esa médula espinal se está perfundiendo de manera correcta. Porque si no es así, puede ser que se esté empeorando el pronóstico de ese paciente por dejarlo ir. Entonces, yo no siempre soy tan agresiva, o sea, no siempre digo que hay que operar.
todo depende de la clínica del paciente, de la presencia de sensibilidad, de la presencia de dolor, de cómo fue el traumatismo. Y además de eso, lo que sí hago es que los dejo por lo menos 48 horas en la clínica y yo misma superviso la evolución del paciente. Y si a las 48 horas yo veo una evolución favorable, que me ha pasado muchas veces, que los dejo y a los 2 días se van caminando a su casa perfectamente bien. Que en ese caso no los dejo que se vayan caminando libremente. Igual les hago reposo en jaula durante 2 semanas, manejo analgésico y suplementación. Ok, esta es la pregunta del $1.000.000. ¿AINES o esteroides? Y después le respondo al doctor Rafael sobre la acupuntura. Pero como 2 me preguntaron sobre AINES y esteroides, vamos a hablar de eso. Ok, el uso de esteroides en lesiones de médula espinal comenzó por una transpolación que se hizo de medicina humana, en donde en medicina humana se usaban esteroides en las primeras horas del trauma o del choque espinal, y se había comprobado que tenía un efecto neuroprotectivo. Ahora, en medicina veterinaria se han hecho estudios similares y lo que se ha encontrado es que si bien los esteroides puede que no hagan más daño sobre la médula espinal, lo que sí hacen es que generan efectos secundarios no deseados que se pueden evitar usando AINES. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con un trauma espinal severo y tú haces estos protocolos de esteroides a dosis altas de esteroides, una de las cosas que puedes hacer es inmunosuprimir al paciente. Y luego, si ese paciente tiene que ir a cirugía, lo que vas a tener es un paciente que va a tener mayor riesgo a desarrollar un proceso infeccioso postquirúrgico o una de las complicaciones más comunes, que son las infecciones urinarias, por la retención urinaria, por la interrupción de la comunicación entre el cerebro y la vejiga. Lo que vas a tener entonces es mayor riesgo de que desarrolle un proceso infeccioso urinario. Y lo otro son los problemas gastrointestinales que generan estas dosis altas de esteroides, que entonces tienes un paciente paraparésico, operado de columna, que además de eso tiene una diarrea. Entonces el manejo se vuelve muy cuesta arriba. Los esteroides tienen su uso cuando tú tienes un diagnóstico, porque hay afecciones tanto neuromusculares como espinales, que son autoinmunes y que se van a ver beneficiadas por el uso de los esteroides. Pero tú tienes el diagnóstico de qué enfermedad es la que está afectando a tu paciente. En sospechas de hernias espinales o de luxaciones leves espinales, yo no uso esteroides, yo uso AINES. Y de hecho, trato de ser muy conservadora y hacer énfasis en la fluidoterapia y el reposo, porque me parece que son tan importantes como los fármacos en el tratamiento de estas afecciones. Enrique, a mí me gusta el meloxicam, me gusta mucho el meloxicam. Hay un estudio en humanos reciente que habla de un proceso neuroprotectivo por parte del meloxicam, pero es un estudio que se publicó en humanos, o sea, no está en veterinaria. Pero yo he tenido muy buenos resultados y me gusta mucho el uso del meloxicam. Y tuve una pregunta antes de esta de los AINES y los esteroides, que fue la de la acupuntura. A ver, yo no sé mucho de acupuntura, pero hasta donde tengo entendido, la acupuntura, por medio de la estimulación que genera estas agujas en algunos plexos, lo que hace es como estimular o generar descargas eléctricas o nerviosas, ¿ok? Entonces, si tú tienes una interrupción en la comunicación, en el segmento T3L3, que es, por ejemplo, un pedazo de disco que está haciendo presión sobre la médula espinal y no está permitiendo que la comunicación pase de la médula espinal al cerebro, la acupuntura no va a permitir que esa compresión, que es una compresión mecánica o física, salga de allí. Ahora, ¿la acupuntura qué sí puede ayudar? Bueno, la acupuntura puede ayudar a probablemente disminuir la inflamación periférica, no sé si esa sea una de las propiedades de la acupuntura, y otra de las cosas que podría ayudar es si las personas de verdad no tienen recursos, no quieren operar, no están dispuestos a someter al paciente a cirugía, pues puede ser que la acupuntura vaya con la activación de estos centros generadores de patrón para tener una marcha espinal.
Pero, a ver, estoy hablando desde la base de mi ignorancia porque no sé mucho de acupuntura realmente. Que si le puedes explicar el síndrome vestibular paradójico. Ok, Carlos. El tema acá es que el síndrome vestibular paradójico es un signo, sí, es un signo que se da por falla vestibular cerebelar, ¿ok? Lo voy a tratar de resumirlo. Cuando tú tienes el tema de la falla cerebelar, el cerebelo, ¿ok? Te da alteración propioceptiva del mismo lado de donde tú estás teniendo la falla cerebelar, pero los signos vestibulares, o sea, el ladeo de la cabeza o el movimiento del nistagmo de los ojos, va a ser contralateral a donde estás teniendo la lesión cerebral. Y por eso se dice paradójico, porque en el síndrome vestibular periférico normal, tu cabeza va a rotar hacia el lado en donde está la lesión y el nistagmo va a ir hacia el lado en donde está la lesión. En cambio, en el síndrome vestibular paradójico, lo que vas a tener es algo contralateral. Entonces, ¿cuál es la clave para saber que estás enfrente de un síndrome vestibular paradójico? Primero, cuando tú tienes afecciones cerebelares, otras cosas se te van a afectar aparte de simplemente los signos vestibulares. Ejemplo, tremor al hacer movimiento, tremor de intención, ¿ok? Que es algo que es patognomónico de afecciones cerebelares, ¿ok? Y lo otro que vas a tener es que vas a tener alteración propioceptiva. Cuando tú tienes un síndrome vestibular periférico, no tienes alteración propioceptiva. Entonces, básicamente, esa es la clave para tú diferenciar si estás en presencia de uno o en presencia de otro. Haces propiocepción, que de eso vamos a hablar en esta clase, porque en la clase pasada hablamos muy poco de la propiocepción. Haces propiocepción y además tienes que ver cómo es la marcha. Normalmente estos pacientes tienen dificultad para caminar, pero en la marcha tú vas a ver estos tremores de intención para tratar de empezar el paso. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Y el paradójico lo que te está diciendo es que es contralateral al lado en donde está la lesión. Por eso la palabra paradójica allí. Bueno, Verusca, creo que no hay más preguntas. Te reiteramos nuestro agradecimiento de parte de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio por apoyarnos. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus actividades diarias y en tus metas. Y estamos aquí para apoyarte cuando necesites de nosotros. Gracias a ustedes, los quiero felicitar por esta iniciativa y por la organización, por el temple. Me siento muy orgullosa de que me hayan invitado y además de ver que mis colegas de mi país están haciendo esto, están contribuyendo a la educación y al aumento del nivel educativo de los veterinarios a nivel de todos los países y todos los que estamos en el exilio. Así que más bien ustedes sigan adelante, les va a ir súper bien y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchísimas gracias nuevamente. Igual que descansen, hasta luego. Chao.